Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este domingo, Ñandeyara Ñe'e dominical. Y hoy le dedicamos en este domingo a la Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta para nosotros y lo celebramos en este domingo porque tiene una misa propia, porque es el centro. Esta es la catedral del Papa. Así le llamamos, queridos amigos, y por eso que es muy importante y la Iglesia lo celebra. A pesar de ser domingo, entonces también nosotros la celebramos a esta dedicación. Y porque justamente nos consideramos Iglesia, y como Iglesia nosotros a través de la catedral, es el lugar de donde se dicta la cátedra. Upego original la palabra catedral. Lleva el lugar desde donde el obispo dicta la cátedra, pero va a esa cátedra, la monbrillante lleva cora a ello mañana, sino que dictar cátedra significa, queridos amigos, después de experimentar, poco a llevar y cuá, va a evaluar que tener inhalante yo que en la comunidad, entonces, de guapú bebé, Jesús que se sienta y enseña. Ese es el significado simbólico, queridos amigos, y hoy en este domingo 9 de noviembre, estamos celebrando esta gran fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, que está al frente, ¿verdad?, de toda la comunidad cristiana. Upea ya heitama veñan de yahendú que na veñan de yara de a través de la palabra de Dios, que es bien direccionada y nos invita a obedecer, sobre todo, queridos amigos, Shema Israel, la palabra del Señor. La primera lectura la tomamos de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 2, y luego del 8 al 9, y luego del versículo 2. El ángel me llevó a la entrada de la casa, y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar, para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Aquí nosotros estamos diciendo el agua que sale desde el altar del santuario, el agua. El significado del agua, añade que llegó a poner la uñicote tereío y lleva. Dalle uno lleva enseguida maveña manoin. Dalle ya uno ñande neñan de ama hoy enseguida. Y así,
Y también el agua, que significa destrucción. Cuando hay crecida del agua, ¿verdad? Pero la gente ve eso y de la chacarita lleva lo que borra, ella lleva el agua que borra, que lleva. Por ello, cuando la imbarete formal allá. De hoy capturemos y di que llevaremos. Pero el agua viene, se va acumulando, se acumula, ¿ok? Después yo, o hay áreas, si no, sabe, lo que sea. Y así es, queridos amigos, la gracia del Señor. Diga tú, de la yayoko, sea lleva esa gracia de Dios que fluye a favor del hombre. Peña de Yarago, ñandera y en su gran misericordia, siempre el agua viva. Yo soy el agua viva, ñande de Yara. Y aquí entonces, con esta descripción que hace Ezequiel, Gesek-el, justamente fuerza de Dios, aquí está la fuerza de Dios, es que Él nos da vida. Esa es la fuerza de Dios. Esa es la gracia del Señor. Peñande entonces la ya esa ponaina peñande ya no hay cual eñande o muy invaiteñande a ver peñande ya yepo ya hanguaisha ya yepo ya hanguaisha upeese ya raye vas allá ver peñande maena lo que necesitamos, el agua que descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino a la puerta, me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Pero otra palabra ahí, importante, miraba hacia el oriente. Porque recordemos que la palabra de Dios y la Biblia siempre utiliza el oriente como el lugar de la sabiduría. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que nosotros estamos limpios, con la fuerza, la gracia de Dios que nos purifica, que nos lava, entonces nosotros llegamos a qué cosa, queridos amigos, a la sabiduría. Sabiduría significa entonces que nosotros sabemos lo que Dios puso, impregnó, selló en el corazón de cada hombre. Peñande yaraume eva escueñande a eñande dale será egen será dale ella pogen será con algo llame ende para que hagas un camino de felicidad. Y entonces dice que miraba hacia el oriente, miramos hacia la sabiduría. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, la sabiduría, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Se está refiriendo al mar muerto. Y en hoy 33% yuku en la mar muerto. 33% de sal. Upeago la iro, ¿verdad? De tanta sal que tiene. De peperejo, preña pumisean diga tuiña pues te quedas flotando porque demasiado sal tiene. Por ejemplo, el mar Mediterráneo tiene 3% de sal. A peoreco 33%. Entonces calcula mil veces más pobrecoin. Y así entonces esta agua dice va a sanear homopotita, homoponata lleva esta agua que se encuentra entonces así tan salobre. Esto simplemente, queridos amigos, es para mostrarnos y para decirnos que la gracia de Dios es la que a nosotros nos limpia, nos salva. Así es que, ¿desde dónde sale esta agua? Y ya hemos dicho, desde el templo, desde el altar. Y esa es la simbología profunda, ¿verdad? Hoy, al celebrar esta dedicación también de la Basílica de San Juan de Letrán, de aquí, desde esta catedral, entonces nosotros simbólicamente estamos diciendo, de aquí sale la sabiduría, la palabra de Dios, que nos purifica y que sanea toda cuestión negativa que puede existir en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este 9 de noviembre estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Ñande Yaeguria lleva que esta es la Basílica, la Catedral del Papa. Pero la simbología es la unidad principalmente. Cátedra, catedral, Upeaco y Seina, desde aquí sale la enseñanza, el aspecto doctrinal, la buena explicación y entendimiento de lo que los padres de la Iglesia siempre, la comunidad cristiana, quiso explicarnos y decirnos. Y por eso es que la Iglesia va escribiendo poco a poco la Biblia. La Biblia cuando ellos vaga y imagina lleva. Cuando ellos
o estilo mormón, o la Biblia, no. Y escrito todo en oro, no. Esto, queridos amigos, es experiencia del hombre de la comunidad y justamente pensada, escrita desde ese encuentro profundo con Dios. Haupea dice la cátedra, haupea yo entonces la catedral, haupea el añan de obispo fuera lleva al añan de papa uereco la catedral, porque un imán te hago la añan de te la tendota. Haupea y peñan de loga pues lleva. Si ahora queremos ir aplicando cada uno a nuestra vida, upea entonces ñan de ya huera jara, peñan de loga pues haya pillar. Va ese, va elan de catedral de, molan de catedral de, tua, así, molan de catedral. Tu cátedra quiere decir, va evalandera en boea jena, eres en mi boea, la de me embucuera, ta yurabe, va ir en boea, yurabe, tu cátedra. Y ahora vamos a escuchar esta segunda lectura y cómo nos presenta hoy la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 3, versículos 9c al 11 y luego del 16 al 17. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Queridos amigos, coan entonces, está la catedral, está la cátedra, está el Papa, ¿verdad? Pero ahora nos está bajando más a lo concreto, a nuestra propia vida. El templo, entonces, en este sentido, queridos amigos, es nuestra propia comunidad. Peñandeña y mejaveñina, pealañane templo hina. Anequena lañaimo, lleva como solemos decir, iglesia, pero algo de terminología griega hoy, pero algo griego me oyes ahí. Entonces quiere decir lugar de encuentro, pero algo dice la eclesia. Entonces lugar de encuentro, Atiguazú, Oikojabe, pero algo dice la iglesia. Entonces nosotros somos iglesia en realidad. No son las paredes, no son los ladrillos, la iglesia es la comunidad. Y por lo tanto, ya no se trata de un edificio material, queridos amigos. No es un edificio material, sino que esta iglesia, este templo, representa a quién? A la misma comunidad y del cristiano en tanto cual. Y por lo tanto, si nosotros somos el templo de Dios, siempre dentro de ese templo de Dios, oimante aná lleva la tendota, oimante aná entonces la oñemoía al frente de esa catedral, porque papá y mamá tenemos que dar en realidad cátedras de honestidad, cátedras de amor al prójimo, cátedras de solidaridad, cátedras de respeto, cátedras de trabajo, cátedras de empeño, cátedras de no ser popindá, mondajá, etcétera, etcétera. Ahí dice las cátedras ñameana, opera de la cátedra. Y de ahí entonces está surgiendo todo el aspecto que nosotros conocemos como el aspecto doctrinal. Entonces, queridos amigos, esta lectura es hermosísima, ¿verdad? Según dice la gracia que Dios nos ha dado, yo, dice Pablo, puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, pero otro edifica encima. Queridos amigos, que entre comillas, cuando hablamos de cátedra, quiere decir que enteroetea ñandé, yayapoanas, enteroetea ñamoyana, ese granito de arena. Cada uno de nosotros tiene que poner, además de lo que Pablo en este sentido dice, yo puse el cimiento, pero ahora es la comunidad. Enteroetea, entonces ñandé, yayete persona, ñañe puroña ba apoja yayapo, peñan de yara, hoy yacañan de y ñande
¿cuál la vendera veraina? Pepe ya pono cotapecoa. Entonces, van a vivir en el país de las maravillas. ¿Entendés, Basilio? Que esto es esencial. Cada cual se fije bien de qué manera construye. Que vea. No imagino. Ya que ñañemonguetá de la cátedra, ñañemonguetá de la catedral, ñañemonguetá de ese lugar donde reflexionamos y entendemos lo que Dios nos va pidiendo. Con ella de bueno, pero pues mi ve calculable mañana, porque cada uno se tiene que fijar bien de qué manera construye, Suharu, país y mía y entre Betea que tienen una responsabilidad de construcción de la sociedad, de construcción de la familia, cada uno se fije bien de qué manera construye. Y continúa Pablo y nos dice, ¿saben cuál es el fundamento? La vemos ya como cimiento. Justamente ese cimiento que solamente se puede poner desde la Biblia. ¿Y quién es ese fundamento? ¿Quién es el cimiento? Jesucristo. Jesucristo. Peala en el fundamento ese yo que hala ya enojina Jesucristo upebeña de ya ejina el evangelio, las enseñanzas, el testimonio, la vida, su entrega, su empeño, su jueves, viernes y sábado de gloria con su domingo de resurrección. ¿Entendés? Porque upeáis ya una vida completa. Eso es mirar a Jesucristo. Vais a peñan de yara a lleva guau peñan de donde esta es la gracia que ustedes tienen que vivir y en el que ustedes tienen que comprometerse. Aupeo con la de apeñan de ya respondean. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ustedes son verdaderamente el templo. Ustedes son los que verdaderamente tienen que comprometerse y tienen que hacer este camino de salvación. Queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yara Ñe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este domingo 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Ñande Catedral Mundial Yashbe. Esta es la Catedral del Papa. Catedral, el lugar desde donde nosotros entendemos lo que siempre la Iglesia en su historia fue escribiendo, que es la Biblia, ¿verdad? Es la experiencia del hombre, la experiencia de la Iglesia, la experiencia de la comunidad, pero mirada, inspirada por Dios. Upeango dice la Biblia. Upeaña de Yahuerecoina 73 libros que nos presenta hoy, ¿verdad? El grupo de la Biblia. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Y desde aquí viene la cátedra, es decir, el enseñar, el conocer, el saber. Hubo algo siempre en la iglesia indica, tú de la ya antes a él entender, porque la entendieron todo el contexto histórico, el contexto bíblico, el contexto antropológico y todos los otros elementos, las lenguas, etcétera, etcétera. Diga, tú la ya entender, bebés a Eric, pues qué virore, sino que hay que entrar. Y eso justamente es lo que nos enseña hoy. Y toda la palabra de Dios gira en torno al templo. Y entonces va a de esta tercera lectura, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de guardas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura. El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Queridos amigos, qué hermoso. Entonces aquí de nuevo siempre en torno al templo. De esta dedicación, ¿verdad? De la Basílica de San Juan de Letrán, nuestra catedral, la catedral del Papa. Y desde aquí nosotros sabemos que es la unidad en la doctrina, en el seguimiento de Jesucristo. La libre interpretación, la cada uno entonces interpretarse de acuerdo a lo que le viene a la cabeza, no es entonces lo más conveniente, ¿verdad? Porque ustedes saben que la Biblia, queridos amigos, se va escribiendo en la experiencia del hombre, en la experiencia de la comunidad, de una iglesia que sigue a Jesucristo. Y en la medida en que van afrontando dificultades y problemas, acuerdan entonces, bueno, ahí, peña tende que, na vejina, va para la ñande yara o ya puedo va para la ñande yara iba a cueñande, entonces siempre hay, como en una casa, como en una familia, de ahí donde la nemen bucuera ve, eres llante, apella, pobre ya posea, no, para eso está papá, para eso está mamá, es decir, organizar, educar a los hijos, saber cuáles son los principios, los valores que uno tiene que seguir. Yo que fuera la comunidad es demasiado importante, porque justamente si nosotros no nos educamos en la comunidad, hoy coñanderes el oicoa, porque cada uno pues ahora dice, yo puedo hacer lo que yo quiero, entonces sí, que a tu amondad será a mondar, a sobrefacturar, allá por la allá posee, entonces sí, que tú, entonces a ver, yo desde ahora voy a decir, ¿se acuerdan de esa cuestión que hubo tanto de género fuera género? Yo hoy amanecí, yo soy perro, ya ese perro, bueno, listo, vos sos wow. Yo hoy amanecí, me siento un caballo, etc. Fíjate yo que fuera entonces, es la verdad, no es la verdad, ¿entiendes? Entonces,
hay que saber verdaderamente, la cátedra quiere decir ser responsables en el camino de una comunidad, porque vivimos en comunidad. No somos islas, sino que estamos siempre en una relación de comunidad. Y eso significa templo, eso significa eclesia, eso significa el encuentro de las personas. Hoy esta tercera lectura, ¿verdad?, del Evangelio, aquí es donde Jesús entra, dice, ¿dónde? Al templo. ¿Y qué hace? Encuentra a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Hace un látigo y los echa a todos del templo, junto con sus ovejas, bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas. Y les dijo, saquen de aquí todo y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Queridos amigos, esto significa que nosotros necesitamos, entre comillas, limpiar todas aquellas cosas negativas que no hacen parte de lo esencial de la vida de la comunidad. Todo lo que son los antivalores, todo lo que en realidad se vuelven cosas superficiales y no son elementales en la vida de la comunidad. Recordemos que aquí son justamente, miren, ovejas, bueyes y palomas. Eran los tres animales que se tenían ahí, que se vendían a la gente, los que venían en peregrinación. O yoguay, una de estas cosas, ¿para qué? Para presentar en el templo como ofrenda para el holocausto. Esta era la simbología del sacrificio para purificar, purgar el propio pecado. Pero ahora cuando Jesús viene y echa todo esto, los manda a todo y a los cambistas, porque ese tiene otra connotación, primero estos animales, que es la connotación del sacrificio a Dios. Entonces el verdadero sacrificio desde ahora, el verdadero templo es Jesucristo. El verdadero templo que se ofrece en el altar es Jesucristo. Por eso, fuera de aquí ovejas, fuera de aquí bueyes, fuera de aquí palomas. Porque el verdadero sacrificio, la doctrina, el escuchar, la voz, el mandamiento va a provenir de Jesucristo. Lleva las mesas de los cambistas. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente esto significa para nosotros que la gracia de Dios no se compra, que la gracia de Dios no se vende, que la gracia de Dios, los cambistas, y simplemente hacían el cambio del dinero, ¿verdad? Entonces aquí, queridos amigos, también tiene ese significado. No necesitamos más de cambistas, estar cambiando el dinero. ¿Saben por qué? Porque ahora, queridos amigos, lo que hacemos es el único valor, el único que sirve para presentación ante el Señor es el mismo Jesucristo. Porque Jesucristo es universal, es para todos. Queridos amigos, es esencial y fundamental entonces, porque nosotros somos ahora los verdaderos templos al ser los alter Christi. Si Jesús purifica el templo, nosotros siendo los alter Christi, que no son lo esencial. Lo esencial es el Espíritu que vive en nosotros. Y lo esencial es entonces ofrecernos nosotros mismos como ofrendas ante el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Dos minutos para Dios. Algunos protestantes dicen: yo no necesito de la Virgen María. Los católicos les respondemos: los apóstoles sí necesitaron de la Virgen María. Ella los acompañaba y consolaba en sus reuniones después de la muerte de Jesús. La Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María, la Madre de Jesús, y podemos estar seguros de que la honraban y consultaban como la más buena de las madres y a la más sabia de las consejeras. Y los apóstoles valían más que nosotros. Los grandes santos sí necesitaron de la Virgen María. Basta con leer la biografía de los santos o santas que más fama ha tenido en la Iglesia, y se verá que siempre buscaron y obtuvieron el apoyo poderoso de la Madre de Dios. Si ellos tan fuertes llamaban a la Virgen María en su ayuda, ¿por qué no invocarla nosotros que somos débiles? Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. A pesar de que Dios en el año 312 lo asistió en la batalla del puente Milvio al mostrarle la cruz en el cielo e indicarle que con ese signo vencería al cónsul Magencio, y aunque tras la victoria promulgó en el 313 el edicto de Milán, mediante el cual abolió la persecución contra los cristianos y les dio permiso y tierras para construir templos en todo el imperio, y luego patrocinó la peregrinación de su madre Santa Elena a Tierra Santa, de donde trajo la Vera Cruz, y le permitió construir la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y además convocó y presidió el concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la cristiandad, en el año 325. El emperador Constantino no se decidía a ser bautizado, hasta que la muerte empezó a rondarlo, y entonces pidió ser llevado a esa hermosa basílica lateranense en la que recibió el agua bautismal, y varios meses después, el 22 de mayo del año 337, murió en la paz del Señor. Ese hermoso templo, construido por Constantino junto al Palacio Lateranense, la residencia oficial del Papa Melquíades, que le había sido regalada al pontífice por el mismo emperador,
fue inaugurado y consagrado al Santísimo Salvador por el Papa Silvestre I en el año 324. Y de hecho, se convirtió en la sede del obispo de Roma y en el corazón de la cristiandad. Por eso, ni el saqueo a que fue sometido por los reyes Alarico y Genserico en el siglo V, ni el terremoto del año 846 que lo semidestruyó y fue reedificado por el Papa Sergio III, ni el exilio de los papas en Aviñón, ni la reconstrucción ordenada por Sixto V en el siglo XVI, que conllevó la destrucción de las antiguas estructuras, ni las sucesivas restauraciones, pudo cambiar ese privilegio, porque oficialmente sigue siendo la sede y cátedra del obispo de Roma. Esta iglesia, que tiene 130 metros de longitud y oficialmente se llama Catedral Papal y Archibasílica Patriarcal Mayor y Arciprestal del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán, posee 5 naves, en las que se distribuyen 2 capillas de los copatronos San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Y la central está flanqueada por flamantes nichos en los que están empotradas las espléndidas estatuas de los 12 apóstoles. Un monumental baldaquino gótico del que pende un elaborado relicario que guarda los cráneos de San Pedro y San Pablo protege el altar mayor, el cual, según la tradición, contiene fragmentos de madera y de la piedra de ara original sobre la que celebraban la Eucaristía San Pedro y sus sucesores. Y es por ello que el único que puede oficiar misa en ese altar mayor es justamente el obispo de Roma. Y en el fondo de la basílica está el ábside, que es un espacio en forma semicircular, presidido por la cátedra, que es una silla de mármol con adornos en relieve e incrustaciones de marfil, desde la que los papas dirigieron 5 concilios ecuménicos. Y la bóveda de este sitio está adornada por un mosaico en cuyo centro aparece el rostro del Salvador, circundado por ángeles. Todo el interior de la magnificente basílica, que fue restaurado por Francesco Borromini en el siglo XVI, es la muestra de arte religioso más exquisito de la Iglesia Católica. Por ser el templo más antiguo de la cristiandad y por ende la primera sede de los papas, se le reconoce y considera como la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Por eso hoy, 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, roguémosle a Dios que le conceda salud y sabiduría a nuestro Papa Francisco para que desde esta venerable basílica siga rigiendo sabiamente los destinos de la Iglesia por mucho tiempo. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 9 de noviembre y estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos, nada más y nada menos que tenemos que centrarnos en el templo, porque del templo dice la primera lectura, mana, la fuente, el agua. Hoy
oye, que sanea, dice, el mar muerto, ¿verdad? Todo lo que son las dificultades, es la gracia de Dios. Pero Moeubea, desde el templo, porque el templo significa la propia comunidad. Y así entonces nosotros somos ese cuerpo nuevo de Jesucristo, el nuevo templo, que hace una lectura. 1 Corintios y William de San Pablo. Y así, queridos amigos, las lecturas que nos animan a reflexionar. Ya es a mí entonces, en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe, responde la palabra templo. Maíse la templo Ñande en Guaná, del sentido teológico y del sentido bien práctico también. En primer lugar, recordemos que el templo es el lugar sagrado. Peñan de Yarabengo Yerure. A Moisés en el capítulo 25 del Éxodo, ustedes se van a dar cuenta, construyeme un templo. Porque upei se añebuenuta entonces añemongueta. Upebese poje noita lleva ñañemongueta mijangua. El templo es esencial y fundamental. El acudir al templo es, queridos amigos, básico en la vida de toda comunidad. El templo es esencial en la vida de la comunidad. Y desde el Éxodo 25 nosotros ya vemos cómo Dios le pide a Moisés que le construya un templo. Porque justamente dice, yo desde ahí le voy a hablar desde ahora a mi pueblo. Se pueblo a través de la naturaleza, la belleza de la creación, el hombre. Qué maravillosa, Señor, tus obras. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Peñandeña mañá, apella ella, qué gran arquitecto de esta naturaleza, Señor. Pero da un paso más, no se queda simplemente, Dios no es ningún arquitecto, simplemente. Viene el segundo elemento, Dios acompaña y camina con su pueblo. Y ahí está el segundo elemento, y ahí viene la figura de Moisés. Ya engañemongueta sea lleva penendie porque se hay cuaca, se ve meja pues no y sea y la atención de vez en cuando porque cutuimia pues no y te lleva o auto imita a través de Moisés. Moisés cara a cara que habla con Dios y que comunica al pueblo. Eso ya lo encontramos en Éxodo 24, ¿no? Y después el pueblo que habla con Moisés y Moisés que se comunica con Dios. Este es el Hermes, la hermenéutica, ¿verdad? El que trae el mensaje, el que interpreta el mensaje, o me lleva al pueblo y el pueblo que se comunica con Dios a través de su mensajero. Pero ahora, en tercer momento, justamente es la cuestión del templo. El templo aquí es el lugar sagrado y en la Biblia tiene un elemento fundamental. La bebé mañana y sigan esa historia después del capítulo 25 del Éxodo, sigan un poco hasta llegar al capítulo 31. Versículo 12, yande yara ya pusimoi, lando joya, Shabbat, ellos tenían el Shabbat, el día del reposo, el día del encontrarse juntos, en el templo tenían que encontrarse, donde van a escuchar la voz de Dios. Yo les voy a hablar desde el arca, yo, dice, voy a compartir con ustedes el pan de la mesa. Entonces quiere decir, para la comunión, y yo sobre todo a través de las lámparas, el candelabro, ¿verdad? La menorá, les voy a iluminar. Tres cosas importantes. Shañeta BM de los 10 mandamientos. Ñandeu venía compartidas allá caruta el pan, justamente de la mesa. Y el tercero, iluminar. Tenemos que dejarnos iluminar por la palabra del Señor. Bueno, y ahora, queridos amigos, justamente este es el lugar sagrado donde Dios nos reúne. Y en el versículo 12 del capítulo 31 del Éxodo dice, el que no se va a misa, ya está subeñandeco, anga lleva. Dice ahí, dice Éxodo capítulo 31, versículo 12, debe morir. Tiene que ser extirpado de la comunidad. A madre hace yo que fuera pesa la ñande ya y pojuña de día. Debe morir, hay que extirparlo de la comunidad. Porque justamente cuando nosotros no entramos en comunión, el templo significa entrar en comunión. Ya y cuá, lleva oñón día, porque ya digo, oye, ¿qué comunidad ve? Ya y coja y en comunidad necesitamos comunicarnos. Ya y cuá, para oñón día, paña y moya de acuerdo, dice, upeago la templo. Upeago ñande acto en el templo. Saber qué es lo que Dios nos pide.
Porque ñande, la anda ya al templo, anda ñajendo, y no veñande ya es acá uno, o ya por ley tupo y la secta, veamos. Entonces cada uno es cualquier ley. Y entonces dicen cosas contrarias de lo que Dios verdaderamente está queriéndonos enseñar. Por eso es que la iglesia hoy nos invita a esto, ¿verdad? La dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, dándonos a entender que hay un centro, está el templo, está la catedral de donde tiene que emanar esta palabra de Dios, este compartir como comunidad y sobre todo el de dejarnos iluminar por la gracia del Señor. Este es el sentido teológico, ¿verdad?, de todo lo que nosotros celebramos. Entonces, en primer lugar, la teología del templo significa la presencia de Dios. En el templo tenemos que reunirnos. Como consecuencia de esto, la iglesia dice dentro de sus preceptos oír misa por lo menos una vez a la semana, cada domingo. Yajana, yandeatigana, enteroetea yajana, enteroetea yajana la misa jave, para escuchar la palabra de Dios y saber lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, esa es la primera característica de la teología del templo. Lugar de encuentro de donde escuchamos la palabra de Dios y que orienta nuestro caminar. Por eso es una cátedra, por eso es una catedral. En segundo lugar, queridos amigos, el templo es la morada de Dios. Morada de Dios. Entonces, es allí donde se encuentra Dios con su pueblo. Es decir, así como yo te invito, vos me invitas, yo voy a Yacarumi, yo voy a visitar, etcétera, etcétera. Venir a mi casa. Entonces, es la morada de Dios. Peñan de Yara, entonces ñande Noy, ñande Atimijanguao, en el templo, porque esta es su casa. Él nos recibe en su casa. Oñemongueta señan en die. Quiere celebrar con nosotros, queridos amigos, el don de la vida. Entonces, para celebrar ese encuentro con Dios, morada de Dios. Vea las jogas y nadie se vea. Y luego, queridos amigos, la otra característica elemental de esta teología del templo es que aquí encontramos la santidad. El templo es el lugar santo, el Kadosh. Aquí, separado este lugar, ¿para qué? Para el culto y la adoración a Dios. El templo tiene esta significancia. Y creo que todos nosotros lo entendemos muy bien. Y por eso es que guardamos respeto. Por eso es que entramos en una iglesia bien vestidos. Por eso que entramos en este lugar santo. ¿Dedicado a qué cosa, queridos amigos? Al culto y a la adoración a Dios. Porque sabemos que es morada de Dios y sobre todo porque en este lugar, queridos amigos, está la presencia de Dios. Históricamente, si nosotros vamos a mirar, en primer lugar, se hablaba del tabernáculo. Eso en la Biblia lo tenemos tantas veces. El primer templo fue, en realidad, el tabernáculo, construido por Moisés en el desierto. Vea la Biblia, el tabernáculo es lo primero que se construye. Históricamente, la ñamañatamos desde la Biblia. Ahora, después de eso, históricamente, después de todo un camino, entran a la tierra prometida. Tenemos todos los libros históricos, Josué, libro de los jueces, hasta que después llegamos al tiempo de David, pero el que va a construir el templo va a ser Salomón. El templo de Salomón, que se construye en Jerusalén, es el famoso Jejal. Fue el centro de adoración y el culto para todo Israel. Y después, queridos amigos, históricamente sabemos, atención, porque con todas estas situaciones de guerra, situaciones de enemistades, ya en el 721 Samaria queda destruido todo, ¿verdad?, por los asirios.
pero sobre todo el templo de Jerusalén, que es destruido en el 586, Nabucodonosor, los babilonios. Entonces, queridos amigos, esto queda como siempre. Hay alguien que quiere destruir la cátedra, alguien que quiere destruir al que enseña, al que muestra el camino, al tendotá. De catedral. El significado es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. No nos quedemos, como decíamos en el Evangelio también, no nos quedemos con las cosas externas, con las ovejas, los bueyes y las palomas. Estos son sacrificios externos. Vamos a quedarnos con lo esencial, el nuevo sacrificio de Jesucristo mismo, ¿verdad? Anticristiano, anticlerical, entonces o atacarse. ¿Por qué quieren atacar? Y normalmente atacan porque no les conviene. Queremos seguir en el pecado, queremos seguir robando, queremos seguir entonces con nuestras cositas muy humanas. No queremos despegarnos de las palomas, de los bueyes, de las ovejas. Sacrificios humanos simplemente, queridos amigos. Sacrificios que nosotros ofrecemos desde nuestro concepto humano. Así es que el verdadero sacrificio ahora es lo que el Señor nos pide, que es el mismo sacrificio de la entrega, su cuerpo y su sangre en el altar. A eso nosotros le llamamos justamente la famosa misa o la Eucaristía. Queridos amigos, tenemos muchísimas citas bíblicas en la palabra de Dios. Ya es Agüella, Éxodo es el primero. Capítulo 25, en el versículo 8, y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio del pueblo. Quiere decir que aquí el objetivo principal del templo, queridos amigos, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, quiere decir que necesitamos siempre de la orientación, de la interpretación, saber cómo tenemos que caminar como comunidad. Upeare con la año de obispo, pues acá, que ya falta, y te imaginas, estamos sobre situaciones que vivimos dentro de nuestra sociedad. Está llena justamente inundado, lo que sea, ya vaya la de política, vaya la política que pegamos. Y no, queridos amigos, esta es la verdadera política del Señor, ¿verdad? Porque no hay nada para que hagamos ese camino de perfección. Este es el lugar de donde yo voy a hablarles, nos dice, por medio de los mandamientos. El templo es para reunirnos y escuchar a ver cómo andamos. Hoy para la moria juña de Abeteveina. Hoy para la indio cuera en la no me pone. Hoy para la anda en uya joven. Hoy para algunos la anda joven. Hoy para algunos la anda y trabajo. Eso es reunirse. Upeaco dice la iglesia. Upeaco dice en las sinagogas. Ñañen beatu. Ñajen dube ñan de yara ella de no robarás. No codiciarás los bienes ajenos. Santificarás los días festivos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pondrás a Dios en primer lugar, ¿entienden? No vayan de Yara a reunirnos en el templo, escuchar la cátedra y escuchar entonces lo que Dios nos pide. Upea Beñandeña Bojera, doctrina. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.